La hematopoiesis es el proceso de formación, maduración y paso a la circulación sistémica de las células de la sangre. Los tres tipos de células sanguíneas no se originan en la sangre, sino que solamente se emplean para realizar sus funciones o para desplazarse de un lado a otro. En realidad, proceden de un precursor común o célula madre que se origina en el tejido hematopoyético de la célula y que es pluripotencial porque puede diferenciarse en cualquier tipo de célula sanguínea. En la vida embrionaria, la hematopoiesis tiene lugar en el hígado, vasos y ganglios linfáticos. En la última parte del embarazo y después del nacimiento, tiene lugar en la médula ósea de todos los huesos. A partir de los 20 años, la médula ósea de los huesos de las extremidades es invadida por células adiposas y la médula ósea activa persiste en algunos huesos como son las vértebras, el esternón, las costillas, los huesos planos de la pelvis y los extremos del húmero y el fémur. A medida que pasan los años, la médula ósea de esta zona se va haciendo también menos productiva. Las células madre hematopoyéticas pluripotenciales, o CMHP, pueden sufrir dos procesos. El primer proceso es el de autoproliferación, por el que se multiplican y convierten en células iguales que las originales por la acción de proteínas inductoras de crecimiento. El segundo es la diferenciación en células madre comprometidas en el desarrollo de una línea celular completa. De las células madre comprometidas proceden las células progenitoras que no son capaces de autoproliferar y dan lugar a células más específicas. Algunas de estas progenitoras son conocidas como unidades formadoras de colonias o UFC. Las células madre comprometidas mieloides dan lugar a las unidades de células progenitoras formadoras de colonias eritrocíticas, de donde derivan los eritrocitos. Las granulocíticas monomonocíticas, de donde derivan los granulocitos neutrófilos y los monocitos. Las de megacariocitos, de donde derivan plaquetas, y directamente las células precursoras llamadas mieloblastos eosinófilos, los mieloblastos basofílicos, de donde derivan los basófilos, y existen también las células madre comprometidas linfoides que dan lugar directamente a células precursoras o linfoblastos, ya sean los B o los T. Después, por una serie de divisiones celulares se consigue la diferenciación y maduración completa de las células sanguíneas. Los glóbulos rojos, o eritrocitos, o hematíes, son el tipo de célula más numerosa de la sangre, ya que constituye un 99% de los elementos formes de la sangre. En realidad no son verdaderas células porque no tienen núcleo ni otras organelas y su tiempo de vida es de unos 120 días. En un hombre hay unos 5 billones de hematíes por litros de sangre, y mientras que en la mujer hay 4 billones por litro. Su principal función es transportar hemoglobina y en consecuencia llevar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. La hemoglobina es la responsable del color rojo de la sangre y es la principal proteína de los eritrocitos, pues hay unos 15 gramos por dilución en la sangre. La hematopoiesis es un proceso fisiológico que se encuentra regulado estrictamente por una serie de mecanismos hormonales. El primero de ellos es el control en la producción de una serie de citocinas cuya labor es la estimulación de la médula. Estas se generan principalmente en las células del estroma. Otro mecanismo que ocurre de manera paralela a la anterior es el control en la producción de las citocinas que estimulan la médula. Y el tercer mecanismo se fundamenta en la regulación de la expresión de los receptores para dichas citocinas, tanto en las células pluripotentes como en las que ya se encuentran en proceso de maduración. Por último, existe un control a nivel de la apoptosis o la muerte celular programada. Este evento puede ser estimulado y eliminar ciertas poblaciones celulares que se encuentren presentes. Existen diversas series celulares de maduración en donde cada una finaliza con la formación de distintos componentes. La serie eritropoyética conduce a la formación de los eritrocitos. Varios eventos caracterizan al proceso como la síntesis de la proteína hemoglobina. Este último fenómeno depende de la eritropoyetina, acompañada del aumento de la acidofilia celular, la pérdida del núcleo y la desaparición de las organelas, así como de los compartimientos citoplasmáticos. La serie granulomonopoyética conlleva la formación de los granulocitos, que se dividen en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos y monocitos. La serie megacariocítica se encarga de la formación de las plaquetas, que es formada a partir del megacarioblasto y que posteriormente se denomina megacariocito. Luego se transforma en un promegacariocito que es más grande.
Esta pasa a megacariocito, que es una célula de gran tamaño y con múltiples juegos de cromosomas. Las plaquetas se forman por la fragmentación de esta célula. Posterior a la hematopoiesis, ocurre el proceso de la eritropoiesis. La eritropoiesis es el proceso mediante el cual se forman los glóbulos rojos o los eritrocitos. Estas células sanguíneas en los seres humanos tienen un promedio de vida de 4 meses y son incapaces de reproducirse por sí mismas. Debido a esto, deben crearse nuevos eritrocitos para reemplazar a los que mueren o que son perdidos en hemorragias. Cuando llegan al final de sus días, se fragmentan. Luego, células denominadas como macrófagos las engloban. Estos macrófagos están presentes en el hígado, la médula ósea roja y el vaso. Cuando los glóbulos rojos son destruidos, el hierro es reciclado para ser nuevamente empleado, mientras que el resto de la hemoglobina es transformada en un pigmento biliar denominado como bilirrubina. En organismos adultos, la eritropoiesis ocurre en lugares especializados de la médula ósea, que están denominados como islas eritroblásticas. Para la formación de los eritrocitos deben ocurrir varios procesos que van desde la proliferación celular hasta la maduración de los glóbulos rojos, que pasan por varias etapas de diferenciación. A medida que estas células van sufriendo divisiones mitóticas, van disminuyendo su tamaño y el de su núcleo, así como la condensación de la cromatina y la hemoglobinización. Adicionalmente, estas se van alejando de la zona de origen. En las etapas finales, van a perder el núcleo y demás orgánulos y van a entrar en circulación, migrando a través de poros citoplasmáticos de células endoteliales. Las fases de evolución son, en orden de formación, las unidades formadoras de colonias de estallido, las células formadoras de colonias eritroides, los proeritroblastos, los eritroblastos basófilos, eritroblastos policromáticos, ortocromáticos, reticulocitos y finalmente los eritrocitos. Si bien la eritropoyetina, que es la hormona sintetizada para la eritropoiesis, estimula la formación de glóbulos rojos para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, existen varios mecanismos fundamentales para regular esta formación, entre ellos una presión de oxígeno estable, la regulación indirecta de la testosterona, que ayuda también a nivelar el hierro, una temperatura corporal normal y la regulación del sistema nervioso central para evitar daños isquémicos. Entonces, a modo de resumen, podemos entender que la hematopoiesis es el proceso de formación de las células sanguíneas y que ocurre durante la vida embrionaria y posterior a ella. Asimismo, sus células sufren procesos vitales para su subsistencia, como la autoproliferación y la diferenciación, que existen células precursoras linfoides y mieloides y que un estadio final es el glóbulo rojo o hematíe, cuya formación está puesta a cargo de la eritropoiesis, y que a partir de una célula madre se derivan diversas series celulares que buscan perfeccionarse a sí mismas durante toda su corta vida.